Hemos establecido un contacto con el comisionado Estuardo Ralón, que es uno de los 6 miembros de la comisión y es el encargado del Perú. Señor Ralón, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches, un verdadero gusto saludarlos. Quisiera comenzar, por favor, preguntándole algo sobre la redacción ella misma. ¿Qué porcentaje del documento que ustedes enviaron al Perú en febrero ha sido modificado después del mes que pasó en manos peruanas para presentarle observaciones y contribuciones, para no hablar de rectificaciones naturalmente? Sí, le quiero comentar que es un procedimiento normal de la comisión enviar el borrador del informe a un estado cuando se da una visita de trabajo, como fue este caso de Perú. Y el enfoque del informe es poder visibilizar todos los puntos de vista, tanto de las personas entrevistadas en terreno, como del Estado. El Estado hizo llegar 178 observaciones, algunas de forma, algunas puntualizaciones, y esas 178 observaciones están incluidas en el informe. Es decir, no se invisibilizó o se dejó de lado ningún comentario, sino que el informe siguió la metodología que normalmente ocurre y fueron tomadas en cuenta todas las observaciones y comentarios. De acuerdo, 178 significa más de una por página, son 117 páginas. Y quizás eso explica... Digamos que... Perdón, adelante. Sí, le escucho, perdón. No, adelante, por favor. No, le digo que pueden haber observaciones que tengan que ir de forma o puntualizar algún dato, alguna fecha, algún nombre, alguna cita. Es decir, el Estado ha prestado apertura tanto a la visita como apertura a dar comentarios de todo tipo, y esas 178 observaciones de forma y de contenido, por así decir, del informe fueron tomadas en cuenta con el objetivo de poder dar una visión lo más objetiva y neutral de la situación. Objetiva y neutral, ¿eso es lo que ustedes creen que es el informe? Pues consideramos que el informe recoge las voces de familiares de algunas víctimas, de las diferentes entrevistas con autoridades y las observaciones del Estado. Como bien se indica en el informe, son aspectos que hablan de una situación que nos fue comentada y descrita de las distintas entrevistas en un marco temporal del 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023. De acuerdo. Ahora, hay algunas observaciones en el Perú de las que le quiero hacer parte. Por una parte, ustedes comienzan el relato del periodo de la protesta social y la represión el 7 de diciembre. Ustedes dicen que es un día en que se ha producido una ruptura del orden constitucional que en el Perú denominan algunos golpe de Estado. ¿Por qué no asumen ustedes la expresión golpe de Estado? Bueno, el informe sí recoge que hubo un rompimiento constitucional y que fue calificado de golpe de Estado tanto a nivel interno como algunas voces internacionales. Eso está en el informe. Sí, pero no lo asumen ustedes, atribuyen a otros decirlo, ¿no? Sí. Sí, pero si me permite, el rompimiento constitucional y el golpe de Estado pudiesen ser términos sinónimos, pero digamos el golpe de Estado es una expresión que se utiliza más en el ámbito de carácter político, y al ser un informe con un rigor jurídico, el término que se usó es rompimiento constitucional, pero el efecto es pues sinónimo, simplemente se buscó un término más apegado al rigor técnico jurídico de lo que se quería describir, pero sin minimizar y sin decir que ocurrió algo diferente. El término que la comisión indica es que ocurrió un rompimiento constitucional. De acuerdo. Por otra parte, ustedes a partir de algunos hechos sostienen que podría haber habido, se usa el condicional,
una violación grave de los derechos humanos. Algunos sagaces juristas nos han hecho notar que en la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte, cuando se habla de violaciones graves de los derechos humanos, lo que se quiere decir con grave es que ha sido sistemática, es decir, planificada por el Estado. En este caso, el informe lo que señala es por las denuncias, digamos, recibidas, por haber tenido acceso a información de las necropsias, lo que habla es que podría haber existido una violación de derechos humanos en casos concretos. El término que usa el informe es casos concretos. Pero habla de grave, ¿eh? Habla de violaciones graves. Sí, y grave porque obviamente hay, digamos, autopsias de personas que han recibido disparos, ya sea arma de fuego, de perdigones, es decir, es un hecho grave, pero el informe lo que habla es que se investiguen estas situaciones en las líneas de investigación que correspondan, porque en casos concretos han ocurrido estas situaciones y de hecho el mismo informe hace una descripción diferente de lo que ha ocurrido o en Ayacucho o en Juliaca o en los otros lugares que ha visitado la comisión. Es decir, el término obviamente es grave, así lo califica la comisión con base a las denuncias, a documentos, pero habla de violaciones graves que pudieron haberse dado en hechos concretos que hay que investigar. Otro concepto que ustedes usan penal es masacre. ¿Qué es lo que entienden exactamente por masacre que sostienen ustedes ha podido producirse? Condicional. Sí, ha podido producirse ejecuciones o extrajudiciales o masacres está en el apartado de Ayacucho. Y básicamente lo que ahí se indica es que en virtud de las denuncias recibidas, de cómo se desenvolvieron de los hechos y que agentes del Estado pudiesen haber sido los responsables, básicamente se califica que podrían ser ejecuciones extrajudiciales, que podrían ser masacres y que pudieran investigarse. Para la comisión, el término masacre es cuando ocurren hechos violentos donde por lo menos más de 3 personas en el mismo hecho pudieron haber perdido la vida. No se habla de una situación, digamos, que puede tener connotaciones diferentes, como cuando se está en un conflicto armado interno o una situación de ese tipo, sino es esa precisión y se establece que esas situaciones deben investigarse. Si existieron las ejecuciones y si existieron las masacres, que se pudieran investigar y que se establezca quiénes son los responsables. Otro tema que ha llamado la atención en el Perú, naturalmente, es el énfasis puesto en la estigmatización racial y étnica, en el uso de palabras como cholo, indio, terruco, para denigrar a personas y eventualmente banalizar sus muertes. Sí, lo recoge el informe, también lo recogió el comunicado de prensa que se dio al cerrar la visita, y creo que es importante decir que recibimos muchas denuncias de personas. A mí me tocó viajar, por ejemplo, a Juliaca, y algunos otros miembros del equipo se desplazaron a otras regiones en donde había como un señalamiento de frases peyorativas que generaban como una ofensa a personas, sobre todo de origen de las regiones, y por lo tanto la comisión hace un llamado a que se eviten usar frases de ese tipo, pues para no generar ofensas a algunas personas por expresiones como las que usted ha mencionado. Otro tema que ha dado lugar a discusión en el Perú son las referencias que el informe hace a lo sucedido en aeropuertos de varias ciudades de nuestro país, en el sur andino, ¿no? Y no parecen hacer referencia ustedes a una convención específica de la ONU sobre las amenazas contra aeropuertos que esa convención de la ONU define como acto terrorista. Sí, el informe no hace la referencia a esa convención como tal, pero el informe lo que señala en distintos apartados es, primero, separar la protesta pacífica de aquellos actos
que son vandálicos, es decir, los actos vandálicos como tal no son parte del derecho de protesta y eso lo dice el informe en forma explícita. Y con relación al tema de los aeropuertos, la descripción quizás un poco más detallada es en los eventos que ocurrieron precisamente en Juliaca, en donde hubo un enfrentamiento sumamente complejo dentro del perímetro aeroportuario. Entonces, digamos que la comisión recoge esa información, separa el derecho de protesta pacífica y condena los hechos de violencia, y también indica que el Estado siempre debe de actuar de acuerdo a los estándares de necesidad, de legalidad y proporcionalidad, y si en algún momento, para garantizar los derechos humanos del resto de la población o infraestructura crítica, pues debe de actuar con protocolos con enfoque de derechos humanos. Eso es lo que dice el informe. Un último tema. Ustedes hacen referencia a las reuniones que han mantenido con víctimas y parientes de víctimas, pero no está claramente dicho que se hayan reunido con víctimas o bien parientes de policías y de militares. Digamos, sí nos reunimos con diferentes familiares de víctimas. Puedo comentarle un poco muy rápidamente la metodología de lo que ocurrió en Juliaca. En Juliaca se recibe a los familiares de personas, ya sea que estaban en los hospitales o que habían perdido la vida, y posteriormente se tiene reunión con miembros de las fuerzas de seguridad que estuvieron en esos eventos y algunos de ellos pues describiendo las lesiones y mencionando las lesiones que habían causado el enfrentamiento. Es decir, sí se tuvieron en las distintas entrevistas y en algunas visitas que se hicieron a hospitales, tanto a personas afectadas, de familiares o personas de fuerzas de seguridad como personas civiles, por decirlo de una manera. Usted dice fuerzas del orden, tanto militares como policiales, porque en el caso de Juliaca hubo la muerte de un suboficial de la policía, ¿no? Es correcto, lo recoge el informe. El informe señala que ese día de los enfrentamientos perdieron la vida pues varias personas, que se describe el nombre de ellas en el informe, así como un agente de la policía que, según algunas informaciones, primero se nos indica que había sido quemado vivo, y posteriormente, con base a la necropsia, se da una información de que quizás haya fallecido por un golpe contundente previamente, pero el informe recoge la descripción lo más apegado posible que recibimos de lo ocurrido en Juliaca. Señor Estuardo Ralón, muchas gracias por su presencia en RPP. Recuerdo que usted es uno de los 6 miembros de la Comisión Interamericana que ha redactado el informe final y es específicamente la persona encargada de la carpeta Perú. Muchas gracias, señor Ralón.